Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos sean a la lección número 13. En esta lección vamos a trabajar el texto y contexto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar todo lo que rodea a un texto. Bueno, en este caso estamos hablando de los textos literarios, pero trátese de dramaturgia, trátese de texto lírico, los textos que hemos estado trabajando en lo largo de este curso. Bueno, para empezar, tengo que decirles que hay 5 elementos a memorizar sobre el texto y el contexto. 5 elementos principales que van a ayudarnos a describir mejor el contexto, lo que rodea un texto. ¿Sí? Bueno, para entender mejor, el número 1 se trata de ver los aspectos sociales y culturales más relevantes. Es decir, el año de su publicación, las fechas, los acontecimientos sociales más importantes que sucedían al momento de que el autor escribió el libro. Número 2. En el número 2 tenemos que es importante la biografía del autor, es decir, cuándo nació, en dónde nació, en qué contexto nació, por ejemplo, si nació en medio de la Segunda Guerra Mundial o si nació en el siglo XVIII en medio del apogeo del barroco. Como número 3 tenemos que informarnos de las corrientes estéticas, es decir, si se trata de un texto barroco, porque en ese entonces la moda o el estilo era barroco, si se trata más bien de un texto de Shakespeare, cuyo contexto o estilo literario era el naturalismo o el realismo, o si se trata de un texto contemporáneo, y pues vemos que el estilo es un naturalismo, ¿no? En cuanto al lenguaje. Cuarto punto. El cuarto punto más importante también es el propósito del texto. En este caso es qué quiso decir el autor o por qué escribió la obra. En este caso, ya sea que hayan escrito la obra literaria con fines de entretenimiento o para dejar un mensaje a la población. Vemos que en el caso de Lope de Vega, en la obra de Fuente Ovejuna, que es una dramaturgia en verso de arte menor, quiere dar un mensaje a la población para decir que hay que actuar, ¿no? Es una obra contestataria en donde invita a la rebelión, que invita a que la población se dé cuenta, que abra los ojos de lo que está pasando y se levante en armas contra el entonces comendador. Y bueno, como quinto punto tenemos los elementos propios del texto, es decir, el texto como tal, como es, el estilo, qué tipo de palabras usan, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Shakespeare, en cualquiera de sus obras, Shakespeare es muy, bueno, es mágico, ¿no? Es increíble la manera de escribir de Shakespeare, era un genio y escribía de tal manera que casi ninguna de sus obras habla de manera literal, sino metafórica, utilizaba muchas figuras de estilo. ¿Qué más? Bueno, Lope de Vega en cuanto al estilo, pues era verso, escribía en verso de arte menor, esto quiere decir versos con menos de 8 sílabas, ¿no? Por verso. En cuanto a las obras de hoy, es decir, las obras más contemporáneas, tenemos como ejemplo Me llamo Rojo de Orhan Pamuk. Pues son textos con un entramado. El entramado es la manera en cómo cuenta los hechos, cómo hila, qué pasa primero. Tiene un entramado muy particular, porque esta obra es contada, por ejemplo, por 4 personas desde 4 perspectivas diferentes. Es decir, primero la historia de Mariposa, de cómo ve Mariposa la historia, lo que vivió él, y después sigue la versión de otro personaje, después la visión de otro personaje, para que finalmente el lector en su cabeza haga la hilación del entramado y llegue a un punto en común, que llegue a un
acuerdo, ¿no? A una conclusión más bien. Y pues bueno, esos fueron los 5 puntos más importantes para hablar del texto y el contexto. Una obra no sería lo mismo sin su contexto. Por ejemplo, una obra que se escribió en un contexto de la Guerra Civil Española. Pues esa obra tiene sus porqués. Podemos entender mejor un texto si conocemos el contexto, es decir, la época, la vida del autor, la manera de escribir, el estilo que estaba en ese entonces en su apogeo. Y, y pues bueno, esos detalles van a servirnos para no solo comprender, sino analizar mejor un texto. Así que bueno, ya lo saben, cualquier duda, comentario, no duden en escribirnos de preferencia al grupo WhatsApp, que es una comunicación más inmediata. Los felicito a todas y a todos los que han estado enviando sus trabajos y pues nada, les deseo un excelente día. Chao.